Para adentrarnos en la leyenda de la caja de Pandora, primero tenemos que comprender el escenario en el que surgió, un universo regido por seres inmortales, posesivos, temperamentales y bastante rencorosos. Bienvenidos al caótico y brillante Panteón Olímpico. Imagina el Monte Olimpo, no como una simple cumbre nevada, sino como una mega empresa suspendida en el cielo, con Zeus instalado en la oficina más alta y lujosa. Él es el director general, el jefe supremo de todo, un personaje con un poder descomunal que lanza rayos como quien reparte facturas ya cobradas. Zeus es el dios del cielo y del trueno, pero también el guardián del orden, o mejor dicho, el guardián de que nadie se atreva a poner en duda su poder absoluto. Su voz es decreto, su voluntad es norma, y si decides desobedecerlo, es bastante probable que acabes con un águila arrancándote el hígado una y otra vez. A su alrededor se agrupa la familia, la cúpula del poder divino. Su esposa, la reina Hera, diosa del matrimonio, ocupa el trono a su lado, pero para nada se podría decir que es una esposa feliz. Cada vez que Zeus la engañaba con otra, y créeme, sucedía constantemente, Hera no podía tocarlo a él, que era intocable, así que volcaba toda su furia sobre las pobres mortales o diosas con las que Zeus se entretenía. Las perseguía y castigaba con una hazaña calculada, digna de una reina ultrajada y de una divinidad capaz de convertir los celos en arte. Antes de que te acomodes del todo, tómate un segundo para dejar tu buen like y suscribirte a este espacio. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando y qué hora marca tu reloj en este momento. Siempre resulta fascinante ver quién se suma a este viaje desde países y usos horarios tan distintos. Yo soy Susurros del Pasado, y mi intención es que este relato te envuelva poco a poco, hasta transformarse en una experiencia única que te acompañe mientras el sueño va llegando suavemente. Sigamos. Entre los grandes nombres del Olimpo está Poseidón, el hermano de Zeus, un tipo de carácter volcánico, dios de los mares y de los terremotos, tan cambiante e impredecible como las olas que gobierna. Su otro hermano, Hades, es el dios del inframundo, el custodio de las almas de los fallecidos. A él le tocó, por sorteo cósmico, la tarea menos glamorosa: vivir en la penumbra bajo la tierra. No se metía con nadie, pero tampoco es que lo invitaran a las reuniones festivas del Olimpo. Era más bien el pariente incómodo que todos prefieren mantener lejos. El resto del panteón constituye la segunda línea de mando. Está Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, la hija predilecta de Zeus, nacida de un modo tan insólito que solo podía pertenecer a la mitología griega. Cierta vez la cabeza de Zeus le dolía tanto que ordenó a Hefesto que le abriera el cráneo de un hachazo. De esa brecha luminosa salió Atenea, ya adulta, armada y lista para la batalla. Un nacimiento extraño, sí, pero perfecto para subrayar lo excepcional que sería su destino. Luego está Apolo, dios de la luz, de las artes y de la música, el gran seductor del Olimpo, y su hermana gemela Artemisa, diosa de la caza, una arquera indomable, amante de los bosques y de la independencia. A ellos se suma Hermes, el mensajero de los dioses, responsable de las comunicaciones, de los viajes y de la velocidad, un personaje escurridizo, dios de los ladrones y del ingenio, experto en mentir con gracia y en salir ileso de los enredos más complejos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Hefesto, el herrero del Olimpo, físicamente poco agraciado, pero con una destreza manual tan asombrosa que todo el panteón dependía de sus creaciones. Fue él quien forjó los rayos de Zeus, esas armas de luz y destrucción que mantenían a todos a raya. Hefesto estaba casado con Afrodita, diosa de la belleza y del amor, que le era infiel sin demasiado pudor con Ares, el dios de la guerra, un tipo violento y orgulloso. Esto no es un grupo de amigos felices, es un clan familiar disfuncional, saturado de poder, vanidad y resentimientos cruzados. En este universo, los dioses están muy lejos de ser seres perfectos. Guardan los mismos defectos que los humanos, solo que amplificados por la inmortalidad: ira, deseo descontrolado, celos intensos y, sobre todo, un miedo profundo y permanente a que alguien o algo se atreva a desafiar su supremacía. En medio de ese escenario, los mortales son poco más que marionetas,
Juguetes, distracciones, piezas de un juego cruel al que los dioses recurren para divertirse, castigarlos o premiarlos, pero siempre asegurándose de que jamás olviden cuál es su sitio. Una vez que ya tienes una idea más clara de quién controla este mundo mitológico, estamos listos para presentar a un titán que cometió el enorme atrevimiento de desafiar a Zeus, un titán llamado Prometeo. Antes de la era de los dioses olímpicos que acabamos de conocer, existieron los titanes, la generación previa de divinidades. Eran seres de un poder desmesurado, hijos de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra. Durante muchas generaciones reinaron sobre el cosmos entero. Su líder, Crono, llegó a tragarse a sus propios hijos. ¿La razón? Un oráculo le había anunciado que uno de ellos terminaría derrocándolo, y Crono, como buen tirano paranoico, decidió evitar ese destino a base de devorar a su descendencia. Sin embargo, uno de aquellos hijos, el pequeño Zeus, fue escondido en secreto para salvarlo de la voracidad de su padre. Cuando creció, Zeus se rebeló, obligó a Crono a vomitar a sus hermanos y encabezó una guerra colosal conocida como la Titanomaquia. El conflicto entre dioses olímpicos y titanes se prolongó durante 10 años, un choque cósmico que sacudió hasta los cimientos del universo. Finalmente, los dioses liderados por Zeus salieron victoriosos y, como castigo ejemplar, encerraron a la mayoría de los titanes en el Tártaro, el abismo más hondo y oscuro del inframundo. Sin embargo, hubo algunos titanes que no compartieron esa suerte tan terrible y fueron indultados por Zeus. Entre ellos estaban 2 hermanos, Prometeo y Epimeteo. Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa antes, era un titán astuto, perspicaz, un visionario capaz de anticipar lo que estaba por venir. Durante la Titanomaquia se puso del lado de Zeus, no por lealtad ni admiración, sino por puro cálculo. Sabía que los olímpicos tenían más posibilidades de ganar y decidió apostar por el bando vencedor. Su hermano Epimeteo, cuyo nombre quiere decir el que piensa después, era exactamente lo contrario, impulsivo, distraído, siempre reaccionando tarde. Solo comprendía las consecuencias de sus actos cuando ya era demasiado tarde para remediarlos. La trama de la humanidad, tal como la narra el mito, está inevitablemente ligada a estos 2 hermanos, a su previsión y a su torpeza. Después de la Gran Guerra, cuando los olímpicos consolidaron su supremacía, Zeus encargó a Prometeo y a Epimeteo una tarea crucial: crear a los seres mortales y asignarles los rasgos y habilidades que les corresponderían. Epimeteo, fiel a su carácter apresurado, comenzó repartiendo atributos sin ningún plan. A los animales les otorgó todo lo mejor: garras afiladas, alas para volar, caparazones duros, pieles gruesas y resistentes. Pero cuando llegó el momento de modelar al ser humano, se dio cuenta de que no quedaba nada disponible. Los había dejado completamente indefensos, desnudos, frágiles, sin garras, sin colmillos, sin pelaje espeso, sin ninguna ventaja evidente. Prometeo, al contemplar la metedura de pata monumental de su hermano, sintió compasión por esa criatura desprotegida. Subió en secreto al Olimpo y robó a Atenea el don de la habilidad técnica, el conocimiento de los oficios, de la artesanía, de la agricultura. Les entregó a los humanos la capacidad de construir, sembrar, moldear el mundo con sus manos, pero aún así seguían siendo vulnerables. No podían defenderse del frío, de las fieras, de la noche. Fue entonces cuando Prometeo tomó la decisión que sellaría su destino y cambiaría el curso de la historia para siempre. Robaría el fuego de los dioses para dárselo a los mortales. Ese fuego no era solo una llama para cocinar o calentarse, era el símbolo mismo del conocimiento, de la civilización, del poder creativo y destructivo. En un universo gobernado por Zeus, aquel gesto de generosidad hacia la humanidad sería interpretado como una traición imperdonable. Zeus había decidido ocultar el fuego a los humanos porque los consideraba criaturas inferiores, indignas de un don tan formidable. Para él, la humanidad no era más que otro animal. El fuego era un privilegio exclusivamente divino, una chispa sagrada que separaba a los inmortales de los mortales. Representaba el punto más alto de la civilización y del progreso. No se trataba solo de calentarse o preparar alimentos. El fuego era la luz que disipa las tinieblas,
la herramienta que permite fundir metales, la base para fabricar armas y utensilios, el inicio de la vida en comunidad. Era conocimiento, arte, ciencia y dominio sobre la naturaleza. En ese contexto, el acto de Prometeo no fue solamente un hurto, sino una revolución. Fue un desafío frontal a la autoridad del rey del Olimpo, un gesto de orgullo y de rebeldía. Era como si un mortal se plantara delante de Zeus y le dijera: «Tus normas no son las mías. He decidido que estos seres merecen este poder y se los voy a conceder, te guste o no». Prometeo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Podía prever que el fuego no solo aliviaría la existencia humana, sino que también les daría la posibilidad de dejar de ser marionetas y empezar a trazar su propio destino. Ese desafío fue la humillación más grande que Zeus había sufrido desde que derribó a los titanes. Prometeo no solo robó un objeto, robó un estatus. Tomó algo que pertenecía por definición a lo divino y lo colocó en manos de los mortales, desgastando la frontera que separaba a unos de otros. El titán se erigió así en protector y benefactor de la humanidad, ganándose la gratitud eterna de los hombres. Pero al mismo tiempo atrajo sobre sí la ira implacable de Zeus, que preparó un castigo tan cruel y prolongado que funcionaría como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La represalia de Zeus llegó rápida y sin piedad, y fue tan atroz que la hazaña generosa del robo del fuego dejó de ser el gran foco del relato para convertirse en el prólogo de un tormento sin fin. Cuando Zeus descubrió lo que Prometeo había hecho, estalló en una furia que hizo estremecer el Olimpo entero. No bastaba un castigo común, hacía falta un escarmiento ejemplar. Ordenó a su servidor, el dios de la fuerza, que encadenara a Prometeo a una roca en la cordillera del Cáucaso, en los confines del mundo conocido. No lo ataron con cualquier cadena, sino con un hierro irrompible. Prometeo quedó allí, expuesto al viento helado, a la lluvia y al sol ardiente, con su cuerpo inmortal pegado a la roca dura. Pero el suplicio no terminaba en esas ataduras. Para infligirle un dolor todavía más insoportable, Zeus envió una águila gigantesca, un ave de rapiña descomunal, para que todos los días descendiera sobre él y le devorara el hígado. En la antigüedad, el hígado se consideraba el centro de las emociones, la sede de la vida interior, y para que la tortura fuera aún más perversa, cada noche ese órgano volvía a regenerarse por completo. De ese modo, Prometeo era destrozado y devorado día tras día en un círculo de sufrimiento interminable. El águila, animal directamente asociado a Zeus, no era un simple verdugo, sino la extensión viva de la voluntad del Dios Supremo. Cada ataque del ave era un recordatorio del poder de Zeus y de la osadía de Prometeo. El castigo era físico, sí, pero también psicológico. La conciencia de que el dolor nunca terminaría, la imposibilidad de morir, la repetición monótona de la misma agonía transformaban la eternidad del titán en un infierno consciente. Sin embargo, el tormento del águila tiene también un sentido simbólico profundo. A pesar de todo el sufrimiento, Prometeo jamás se arrepiente. Eligió el bienestar de la humanidad por encima de su propia seguridad. Su pena eterna simboliza el precio del conocimiento y del progreso. Su dolor es, en cierto modo, un espejo del nuestro. Él se inmola para darnos la luz, y a cambio los seres humanos cargamos con la condena del trabajo, de la enfermedad y de la mortalidad. El martirio de Prometeo es el de la humanidad entera, obligada a luchar y esforzarse para seguir viviendo frente a los obstáculos constantes. El mito nos recuerda que la búsqueda del saber, por más noble que sea, nunca viene libre de costo. Para entender mejor lo que vendrá después, primero tenemos que detenernos en cómo se concebía a la mujer en la antigua Grecia. El término kiné, o mujer, en aquel tiempo tenía connotaciones muy distintas a las de hoy. La sociedad griega era un mundo masculino en el que la mujer carecía de voz y voto. Su rol principal consistía en casarse, traer hijos al mundo y administrar el hogar. Era percibida como una eterna menor de edad, alguien que siempre necesitaba la tutela de un hombre, ya fuera su padre, su hermano, su marido o incluso su propio hijo, para tomar decisiones. Desde el punto de vista filosófico, las mujeres eran consideradas seres defectuosos, inacabados. Aristóteles llegó a afirmar que la mujer era un macho incompleto, un error de la naturaleza. Según él,
Se trataba de un ser guiado por la emoción y no por la razón, y por lo tanto incapaz de participar en la vida pública y política. El lugar que se le asignaba era el oikos, la casa, el espacio doméstico, mientras los hombres pasaban las horas en el ágora, la plaza pública, discutiendo filosofía, leyes y política. Las mujeres permanecían encerradas, dedicadas a criar hijos, tejer y supervisar a los esclavos. No podían heredar propiedades, no podían trabajar en la esfera pública, ni siquiera salir de la vivienda sin el permiso de sus esposos. La mujer en la Grecia clásica era vista como una posible amenaza, un ser de pasión y engaño que podía desviar al hombre del camino racional. El dramaturgo Eurípides llegó a definirla como un mal necesario. En este contexto, la creación de Pandora no es solo un relato mítico, sino una forma de explicar ideológicamente el origen de la mujer y su presunta peligrosidad. Pandora no nace como nacemos los humanos, es fabricada por los dioses como castigo para la humanidad. Es una criatura artificial, un golem femenino. Su origen no surge del cariño ni de la compasión, sino del resentimiento. Encierra la idea griega de la mujer como un ser de apariencia encantadora que, bajo esa belleza, oculta un espíritu engañoso y un poder destructivo. Es un obsequio envenenado para el hombre. Desde esa perspectiva, la historia de Pandora funciona como la justificación mitológica de por qué la mujer debe ser dominada y controlada por el hombre. En un plan de venganza tan cruel como minucioso, Zeus, el padre de los dioses, decide castigar a la humanidad por haber aceptado el don del fuego que Prometeo les concedió. La pena no llegaría de forma directa, con rayos y terremotos, sino envuelta en una belleza irresistible, la primera mujer, Pandora. Este ser, más que un simple regalo, era un golem femenino diseñado con un único fin: soltar el mal sobre la tierra. Para asegurarse de que su creación fuera perfecta para ese propósito siniestro, cada uno de los dioses olímpicos le otorgó un don que, en esencia, funcionaría como una trampa mortal. El primero en intervenir en esta obra de venganza fue Hefesto, dios del fuego, de la forja y de la artesanía. Era un herrero cojo, de aspecto rudo, pero con un talento inigualable para modelar materia. Zeus le ordenó darle forma a aquella criatura. Hefesto, con sus manos expertas, mezcló arcilla y agua, modelando lentamente un cuerpo femenino que superaba en belleza a cualquier mortal. Sus rasgos eran proporcionados hasta la perfección, su piel tan suave como el mármol de Paros, sus ojos brillantes como estrellas en una noche despejada. Los relatos dicen que los dioses quedaron deslumbrados ante la figura que se había alzado de la arcilla. Era tan hermosa que su mera presencia se convertía en espectáculo. Esa hermosura era el primer don y al mismo tiempo la primera trampa. ¿Por qué? Porque la belleza de Pandora no era un fin por sí mismo, sino el vehículo para la desgracia. Era el azúcar que recubría el veneno. En la mentalidad griega, la belleza femenina era algo respecto de lo cual había que desconfiar. Se asociaba a la seducción, al poder de distraer al hombre de la razón, a la locura de las pasiones desenfrenadas. La apariencia física, lejos de ser una virtud, era considerada una herramienta de engaño, una máscara que ocultaba intenciones ocultas. Pandora se convertía así en una caja preciosa que guarda en su interior la miseria. Cuando Hefesto terminó la forma del cuerpo, llegó el turno de Atenea, diosa de la sabiduría, de la artesanía y de la guerra estratégica. Una diosa que, recordemos, nació armada de la cabeza de Zeus, símbolo vivo del intelecto y la razón fría. De manera irónica, Atenea enseñó a Pandora a tejer y a realizar labores manuales. En la sociedad griega, el tejido era mucho más que una actividad doméstica. Era la ocupación por excelencia de la mujer respetable. Las mujeres del gineceo, recluidas en la zona femenina de la casa, pasaban sus días tejiendo. Aquella tarea encarnaba su virtud, su paciencia y, sobre todo, su sumisión. Era el sello de una buena esposa. El obsequio de Atenea parecía benigno, incluso práctico, pero en realidad era un recordatorio constante del rol que Pandora debía cumplir. Una habilidad que la ataba al hogar y la encerraba en el ámbito doméstico, negándole la posibilidad de participar en el mundo exterior. Atenea, al otorgarle este don, estaba consolidando el destino de Pandora y, por extensión, el de todas las mujeres.
ser cuidadoras del espacio privado, guardianas del hogar, sometidas a un destino de obediencia. La destreza para tejer no era solo una destreza artística, era una cadena de oro, forjada por los dioses, que la unía para siempre a su papel subordinado. Después se sumó a la creación Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Afrodita insufló en Pandora el don de la seducción. No se trataba solo del atractivo físico que Hefesto ya le había dado, sino de la gracia en sus movimientos, de la forma en que miraba, del tono de su voz, de una presencia envolvente que haría que cualquier hombre quedara hipnotizado. Afrodita le otorgó un aura de deseo, un magnetismo tan intenso que resultaba casi imposible apartar la mirada de ella. Ese don quizás fue la trampa más peligrosa de todas. La seducción, en este caso, no servía para forjar lazos afectivos sinceros, sino para manipular. En la mirada griega, la pasión y el deseo eran fuerzas desbordadas, capaces de desestabilizar incluso al más firme de los hombres. La seducción era un arma del caos, un poder irracional que podía nublar la mente y empujar a cometer actos insensatos. Afrodita, al concederle ese poder, no solo hacía de Pandora un ser atractivo, sino intrínsecamente amenazante. La convertía en un faro para los hombres, un faro que los atraería para luego hacerlos estrellarse contra las rocas de su propia destrucción. La seducción se transformaba en una fuerza natural, en un peligro constante para la estabilidad de la comunidad humana. Por último llegó Hermes, el mensajero de los dioses, dios de los viajeros, de los ladrones y de la astucia. Hermes, tan listo como tramposo, le regaló a Pandora el don del discurso engañoso y la picardía mental. Esta fue la pieza final del rompecabezas. No bastaba con que Pandora fuera bella y seductora, también debía ser una maestra de la mentira. Hermes le enseñó a hablar con palabras dulces que ocultaban intenciones crueles, a usar verdades a medias para sembrar dudas y confusión. Su lengua se volvió afilada como una daga, capaz de manipular a quienes la escucharan. Ese don la convertía en un peligro intelectual. Podía engañar, persuadir, dividir. Su poder verbal se transformaba en un arma silenciosa. La combinación de su hermosura, su encanto y su astucia la hacía una figura temible. La suma de esos dones no fabricó a una mujer perfecta, sino a una trampa perfecta. Pandora no fue creada para ser autónoma, fue programada para encarnar el mal. Su belleza seduce y engaña, su rol doméstico la somete, su seducción corrompe y su lengua miente. Esta no es, en origen, la historia de una mujer que por pura curiosidad abre una caja. Es la narración de una venganza planificada al detalle, donde cada virtud concedida a Pandora es en realidad un componente de la maquinaria que llevará a la ruina a la humanidad. Cuando Pandora estuvo terminada, con todos esos dones instalados en su ser, Hermes se encargó de escoltarla hasta el mundo de los hombres. Es entonces cuando se revela con ironía el significado de su nombre. En griego, Pandora se traduce literalmente como la que posee todos los dones, o la que todo lo da. La humanidad, que vivía en una especie de ignorancia feliz, sin enfermedades ni dolores ni preocupaciones, recibió a esta criatura como un obsequio divino, una bendición caída del cielo. Zeus les enviaba algo hermoso, y ellos vieron en Pandora la culminación de la belleza, la joya máxima de la creación. Pero cada uno de sus dones, como ya hemos visto, escondía una trampa mortal. Pandora no entregaba regalos, los arrebataba. Ella era el obsequio, pero el veneno viajaba bajo su piel. La ironía de su nombre es el núcleo de todo el mito. Zeus no solo castigó a los hombres, se mofó de ellos. Les envió un don que sería la fuente misma de su desgracia futura. Pandora era un paquete preparado con cuidado. Su belleza era el envoltorio brillante, sus habilidades, el lazo elegante que adornaba la superficie, y la jarra o caja en la versión posterior que llevaba consigo contenía el contenido letal que desencadenaría la calamidad. El mito nos recuerda que las apariencias engañan, que a veces el presente más deslumbrante es precisamente el que más daño puede causar. El castigo de Zeus fue impecable porque no llegó acompañado de truenos o cataclismos, sino envuelto en una forma de belleza irresistible. Hermes condujo a Pandora hasta la tierra y la dejó bajo la custodia de Epimeteo. Prometeo, desde su tormento en la roca, había conseguido enviarle una advertencia a su hermano.
jamás aceptes un regalo de Zeus. Prometeo sabía bien que cualquier cosa que viniera de las manos del rey del Olimpo, por muy hermosa que fuera, escondía algún tipo de veneno. El que piensa antes advertía al que piensa después, y la advertencia no podía ser más clara. Pero fiel a su nombre, Epimeteo no se detuvo a considerar las consecuencias. Era un hombre sencillo, de buen corazón, pero sin malicia ni prudencia. Cuando vio a Pandora, quedó cegado. Era el ser más hermoso que había contemplado jamás. La advertencia de su hermano se evaporó de su mente. No se preguntó de dónde venía ella ni con qué propósito había sido enviada. La aceptó sin dudar y la tomó como esposa. El mito nos brinda aquí una primera lección. La belleza puede oscurecer el juicio. La imprudencia de Epimeteo se vuelve símbolo de la condición humana. Somos criaturas que con frecuencia actuamos por impulso, movidos por el deseo o la curiosidad, sin detenernos a pensar en el mañana. Epimeteo representa ese lado nuestro que se deja arrastrar por el momento, en contraste con Prometeo, que planea, prevé y carga el peso del futuro. Al aceptar a Pandora, Epimeteo no solo selló su propia suerte, sino la de toda la humanidad. Su desobediencia no fue maligna, fue ingenua, y en esa ingenuidad se esconde la tragedia. La falta de previsión se convierte en una marca de lo humano, una debilidad que nos hace vulnerables a la manipulación de poderes superiores. El paraíso de los hombres estaba a punto de desvanecerse, y no sería un crimen atroz lo que lo destruiría, sino un simple acto de descuido. La historia nos enseña así que no siempre hace falta un gran villano para desatar la miseria. A veces basta con una pequeña imprudencia, una decisión sin reflexión. En la versión más antigua del mito se habla de un pitos, una vasija de barro, enorme y tosca, usada tradicionalmente para almacenar grano, vino o aceite. Sin embargo, la imagen que hoy domina nuestro imaginario es la de Pandora abriendo una caja de madera y metal ricamente decorada. Esta transformación se debe a un error de traducción que terminó por fijarse para siempre en la cultura occidental. El responsable fue el humanista y filólogo holandés Erasmo de Rotterdam, quien en el siglo XVI, mientras traducía la obra del poeta Hesíodo, confundió la palabra griega pitos con pixis. Un pixis era un cofrecito, una caja pequeña y delicada, normalmente empleada para guardar joyas, cosméticos o medicinas. A diferencia del pitos, que era un recipiente cotidiano y voluminoso, el pixis evocaba algo íntimo, valioso, delicado. El paso de una jarra de barro a un cofre de joyas no fue un simple desliz filológico. Cambió por completo la manera en que el mito sería entendido en los siglos posteriores. La idea de que los males estuvieran guardados en una caja preciosa, algo que se abre movido por la curiosidad y no por la necesidad, le confirió a la historia un matiz más personal, más psicológico. La palabra caja resonó con mayor fuerza en la imaginación popular que jarra por varias razones. En primer lugar, una caja, sobre todo si parece contener tesoros, despierta una curiosidad mucho más intensa que una vasija de almacenamiento. Un pitos de barro era un objeto cotidiano, casi prosaico, asociado a la cocina o al granero. Un cofre misterioso, con tapa y quizá cerradura, es en cambio un objeto cargado de secretos, de tentaciones. Al cambiar el recipiente, se alteró también el tipo de acto que se le atribuye a Pandora. La curiosidad, que en la versión original podía interpretarse como un rasgo humano general, pasó a convertirse en la lectura moderna, en la razón principal por la que abrió el contenedor. El error de Erasmo se vio además reforzado por el poder de la imagen artística. Para los pintores y escultores era mucho más atractivo representar a una mujer delicada, abriendo un cofrecito ornamentado, que a alguien forcejeando con la tapa pesada de una jarra de barro. En la cultura popular, aquella caja se transformó en un símbolo de la curiosidad femenina, de los secretos guardados y de las cosas que no deberían descubrirse. La caja, con su aura de tesoro oculto, refuerza la idea de que lo que está dentro tiene un valor extraordinario, tanto como para arriesgarlo todo por echar una mirada. Este pequeño error de traducción terminó por consolidar una versión del mito que pone el foco en el peligro de la curiosidad, presentándola casi como un defecto moral. En la versión primitiva, con el pitos, los males eran más cotidianos, más ligados a la vida diaria. La jarra recordaba que el sufrimiento es algo mundano, inevitable, parte de la condición humana.
La caja, en cambio, nos sugiere algo más dramático, un secreto maravilloso y terrible, un riesgo asumido por deseo de saber. Así, la versión moderna se convierte en una lección sobre los peligros del conocimiento, mientras que la versión original insistía en la inevitabilidad del dolor y del esfuerzo en la vida humana. Llegamos así a uno de los puntos más debatidos de la historia, la curiosidad de Pandora. La gran pregunta es si su acción fue un verdadero ejercicio de libre albedrío o el resultado inevitable de una naturaleza que le fue impuesta por los dioses. ¿Su decisión fue realmente suya o fue una pieza más del engranaje de un destino prefabricado? El mito nos la presenta como una creación artificial, un golem hecho a medida, diseñado con un objetivo muy concreto: abrir la vasija. Los dones que había recibido no eran virtudes genuinas, sino defectos camuflados: su deslumbrante belleza, su astucia verbal, su seducción. Todo estaba calibrado para que le resultara imposible resistir el impulso de saber qué había dentro. Los dioses la construyeron para que fallara. Sus creadores querían hacer segura la caída. Visto desde esta óptica, el acto de Pandora no sería un acto de libertad, sino la culminación de una programación. No eligió abrir el recipiente, estaba destinada a hacerlo. Si se hubiera negado, habría fracasado en el papel que le habían asignado. El mito insiste en que ella es la más curiosa de todas, no porque tuviera un defecto personal, sino porque los mismos dioses instalaron en ella esa curiosidad incontrolable. Esa inquietud es el resorte que la empuja hacia lo prohibido, el mecanismo interno que la hace buscar precisamente lo que se le ha vedado. Existe, sin embargo, otra interpretación, más acorde con sensibilidades modernas, según la cual su acción sí fue una elección. De acuerdo con esta lectura, a pesar de estar condicionada por sus dones y por la intención de los dioses, Pandora podría haber resistido. Su curiosidad sería entonces un impulso humano con el que ella decide colaborar o no. En ese caso, el mito sería una declaración de que incluso quienes están programados para fallar conservan un pequeño margen de libertad. Esta segunda interpretación, sin embargo, encaja mejor con una mentalidad contemporánea que con la griega. En la antigüedad, la noción de destino era mucho más fuerte. Los griegos creían en un plan inexorable, tejido por los dioses y, en última instancia, por las moiras, las diosas del destino. Desde la perspectiva antigua, lo que le ocurre a Pandora no es una elección aislada, sino el despliegue de un designio divino. Desde el momento de su creación, su destino era liberar los males. El mito de Pandora, en su forma original, no nos habla tanto de la decisión individual de una mujer, sino de la inevitabilidad de un castigo impuesto por las divinidades. No es una fábula sobre la curiosidad como vicio, es una tragedia sobre la imposibilidad de escapar del plan de los dioses. Ahora bien, hay otra forma de leer la historia, una que nos permite ver ese acto no solo como el resultado de la maldad divina, sino también como un episodio profundamente humano. Si miramos las cosas desde su perspectiva, la curiosidad no es un defecto moral, sino un impulso innato de búsqueda. Imagina la escena con detalle. Pandora vive en una tierra perfecta, un mundo sin enfermedad, sin vejez, sin preocupaciones. Un paraíso, sí, pero también un lugar estático, sin desafíos, sin sobresaltos. Ella es la única mujer. Todo a su alrededor está poblado de hombres. Sabe, en el fondo, que es distinta. En ese paraíso hay un único secreto, la gran vasija prohibida. La curiosidad no surge de la maldad, sino de una necesidad de comprender. ¿Qué hay ahí que no deba haber? ¿Por qué se la condena a la ignorancia? En esa interpretación, la jarra deja de ser un contenedor de desgracias y se convierte en un cofre de secretos. Su impulso de abrirla puede verse como un acto de desesperación lúcida, la búsqueda de sentido en un mundo que le ha asignado un papel sin explicárselo. La curiosidad es, en ese caso, la misma chispa que, en otros relatos, impulsa la filosofía, la ciencia, el arte. Sin ese impulso, los seres humanos habríamos permanecido en la inocencia, sí, pero también en una ignorancia sin profundidad. Pandora, al abrir la vasija, se transforma en figura de nuestra necesidad de saber, incluso cuando presentimos el riesgo. Su gesto puede verse como un acto de liberación. No solo deja escapar todos los males, sino que también libera a los humanos de la burbuja de inconsciencia en la que vivían. Por primera vez, la humanidad se enfrenta al dolor, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte.
pero también se enfrenta a la realidad de tener que luchar, de trabajar, de sobrevivir consciente de la fragilidad propia. Su acto nos saca de un paraíso cómodo pero infantil y nos coloca en una vida mucho más difícil, pero también más auténtica. No es una vida perfecta, pero es nuestra. A pesar de las advertencias que Prometeo hizo llegar como pudo a su hermano, Epimeteo, nublado por el amor, aceptó el regalo de Zeus y se casó con Pandora. El Pitos, la enorme jarra de barro, quedó en la casa, pesada, prohibida, siempre presente como un recordatorio silencioso. Los días fueron transcurriendo, y Pandora, atormentada por una curiosidad que no era simplemente suya, sino sembrada en su interior por los dioses, no podía apartar la mirada del recipiente. La tentación crecía día tras día, como una semilla oscura que brota en medio de un jardín perfecto. Al final, el momento decisivo llegó. Un día en que se encontraba sola, con el corazón golpeándole el pecho, Pandora se acercó a la vasija. Sus manos comenzaron a temblar mientras desataba el nudo que sellaba la tapa. El aire pareció espesar, como si el mundo contuviera la respiración. Una energía extraña, pesada, llenó el ambiente. Con un sonido breve, casi sordo, la tapa se levantó, y de la jarra brotó una nube de oscuridad, una oleada de horrores que se lanzó sobre la tierra como un enjambre de insectos furiosos. Los males no eran ideas abstractas, tomaban formas casi vivas. La vejez salió primero, encorvada, con el rostro surcado de arrugas, para que los humanos conocieran el desgaste progresivo y el final de la juventud. Tras ella salió la enfermedad, manifestándose como fiebre abrasadora, como escalofrío interminable, como tos que no cesa. La fatiga emergió luego, pegándose al cuerpo de los hombres y mujeres como un peso sobre los hombros, recordándoles que cada día sería, desde entonces, una batalla contra el agotamiento. De la jarra manaron el dolor, la miseria, la locura, la rivalidad, la envidia, la traición y la guerra. Cada uno de estos males se dispersó por el mundo, anidando en el corazón de los humanos, robándoles para siempre la ingenua inocencia que habían tenido. Antes de ese instante, los hombres vivían sin padecer frío ni hambre, sin preocupaciones, sin inviernos crueles ni noches de desvelo. No sabían lo que era la ansiedad por el mañana. Pero en un solo golpe, todo cambió. El mundo se llenó de sufrimiento, de incertidumbre, de lágrimas. El paraíso se había roto, y la humanidad quedaba a merced de los males recién liberados. Al contemplar el caos que acababa de desencadenar, Pandora intentó cerrar la tapa de la vasija con desesperación, pero ya era tarde. Los males habían escapado y se esparcían por todos los rincones del mundo. Solo un elemento permanecía aún dentro. El mito nos enseña que un solo acto, por pequeño que parezca, puede traer consecuencias que superan con mucho las intenciones de quien lo realiza. La ignorancia, por más dulce que sea, no puede durar eternamente. De un modo u otro, la realidad termina abriéndose paso. La liberación de los males fue la culminación de la venganza de Zeus contra la humanidad y el comienzo de la era del sufrimiento humano tal como la conocemos. Aterrada por la plaga de desgracias que había soltado, Pandora cerró la tapa del Pitos de golpe. La jarra parecía vacía, pero aún quedaba algo dentro, una figura alada que luchaba por salir, un último ser atrapado. Era Elpis, la esperanza. El significado de la palabra griega Elpis es lo que hace tan complejo y ambiguo el final del mito. Hoy solemos traducirla como esperanza, entendida como la confianza en que algo bueno ocurrirá. Pero en la Grecia antigua, Elpis tenía un sentido más amplio y no necesariamente optimista. Podía indicar expectativa hacia el futuro, sin especificar si lo esperado sería bueno o malo. En algunos contextos incluso se acercaba a la idea de ansiedad o miedo, la tensa espera ante lo desconocido. Esta ambivalencia complica radicalmente la interpretación de la historia. Si Elpis es la esperanza en el sentido moderno, entonces el relato tiene un cierre relativamente luminoso. Pese a todos los males que los hombres han recibido, cuentan todavía con un último don, la capacidad de mirar hacia adelante y creer que es posible un futuro mejor. En medio de la enfermedad, del dolor y de la vejez, la esperanza sería la fuerza que impide que la humanidad se abandone por completo a la desesperación. Si por el contrario, Elpis es la mera expectativa, la ansiedad ante el futuro incierto,
entonces el desenlace es más oscuro. El último regalo de Zeus no habría sido la esperanza, sino la tortura permanente de la incertidumbre. La humanidad no solo tendría que cargar con el dolor, la miseria y la vejez, sino también con el miedo a lo que vendrá, con la inquietud de no saber si lo próximo será mejor o peor. En esta lectura, Elpis sería la última y más refinada plaga. En vez de vivir en la ingenuidad, los humanos vivirían siempre al borde del abismo, imaginando posibles desgracias. Esa ambigüedad del término es lo que hace tan fascinante el mito de Pandora. Nos deja con una pregunta abierta. ¿Fue la esperanza una bendición o una nueva forma de castigo? La respuesta depende del cristal con que se mire, como tantas cosas en la vida. Imaginemos ahora que entendemos Elpis como verdadera esperanza. En ese caso, el relato se torna un poco menos sombrío. En un universo recién invadido por la enfermedad, la vejez y la miseria, la última presencia que queda en la vasija es precisamente aquello que impide que el alma humana se derrumbe. La esperanza, en esta interpretación, no es un engaño, sino la fuerza que nos permite seguir levantándonos. Piensa por un instante en un mundo sin esperanza. En un mundo en el que el dolor nunca tuviera alivio, la enfermedad no conociera cura alguna y la vejez fuera solo una lenta degradación sin sentido. La existencia sería prácticamente insoportable. La esperanza, en cambio, no es solo la ilusión de que algo bueno pueda suceder, sino el motor que nos impulsa a actuar, a buscar remedios, a levantar ciudades después de la destrucción, a recomponer vínculos rotos. En este sentido, la esperanza es precisamente lo que nos distingue de los dioses. Ellos, que son inmortales, no la necesitan. Nosotros, que nacemos, envejecemos y morimos, sí. Sin ese impulso, no habría ciencia ni arte ni proyectos colectivos, solo resignación. Pero hay otra lectura posible. Si entendemos Elpis como una forma de expectativa engañosa, la promesa de un futuro mejor que tal vez nunca llegue, la esperanza se convierte en un castigo sutil, un consuelo que nos impide ver con claridad la dureza del mundo. Desde esa visión, si los humanos no tuvieran esperanza, afrontarían la vejez, la enfermedad y la muerte con una aceptación serena, sin desgarrarse por algo que no existe. La esperanza, en cambio, nos mantendría aferrados a una ilusión, prolongando el sufrimiento. En esa lectura, el dolor sería un maestro que nos obliga a aceptar la realidad. La desesperación tendría, incluso, una función purificadora. La esperanza, al contrario, nos mantendría encadenados a un futuro imaginario, como prisioneros de un espejismo. Y el hecho de que Elpis quede encerrada dentro, mientras todos los demás males se diseminan por el mundo, podría leerse como prueba de que la esperanza no actúa fuera, como un consuelo general, sino dentro de cada uno, como un veneno silencioso que nos impide aceptar nuestro destino sin resistencia. La riqueza del mito radica justamente en esa ambivalencia. Nos fuerza a reflexionar. ¿La esperanza es una luz en la oscuridad o una sombra que alarga el sufrimiento? Si comparamos la historia de Pandora con el relato del Jardín del Edén, encontramos dos de las narraciones más influyentes a la hora de explicar el origen del mal y del sufrimiento humanos. A pesar de nacer en contextos culturales muy distintos, comparten una estructura sorprendentemente similar y tocan puntos que resuenan de manera profunda en el pensamiento humano. En ambos relatos, la humanidad comienza en un estado paradisíaco. En el mito griego, los hombres viven sin dolor, sin enfermedad, sin vejez. En el relato bíblico, Adán y Eva disfrutan de un jardín de abundancia, libres de vergüenza, sin la pesada conciencia del bien y del mal. En ambas historias, la mujer ocupa un papel central como catalizadora del cambio. Pandora es la primera mujer creada por los dioses. Eva, la primera mujer creada por Dios. Las dos son las primeras en actuar, en desobedecer una orden divina. La curiosidad o la desobediencia de la mujer se convierte en el motor del relato. Ambas ceden a la tentación, una por el deseo de saber qué hay en la jarra, la otra por el anhelo de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El resultado, en los dos casos, es la pérdida del paraíso. Pandora abre el pitos y libera los males sobre la tierra. Eva come del fruto prohibido y lleva a que ella y Adán sean expulsados del jardín, perdiendo la inmortalidad y la inocencia. Sus actos no solo afectan sus propias vidas, sino que marcan el destino de toda la humanidad. Hay, sin embargo, diferencias profundas.
Una de las más importantes tiene que ver con la intención divina. En el mito griego, los dioses crean a la mujer con un propósito malicioso. Pandora es un obsequio envenenado, diseñado por Zeus para castigar a los hombres por haber aceptado el fuego de Prometeo. La mujer es, desde el inicio, una trampa. En la historia del Edén, Dios no crea a la mujer para el mal, sino como compañera adecuada para el hombre. La desobediencia no está escrita en su diseño, surge del ejercicio del libre albedrío influido por la serpiente. El concepto del mal también difiere. En el mito griego, el mal ya existe antes que la humanidad, pero está contenido en la jarra. Es un castigo externo, algo que los dioses guardan y que luego se libera. En el relato bíblico, el mal entra en el mundo a través de la desobediencia humana, es decir, a través del pecado. No es algo que se escape de un contenedor, es el resultado directo de una decisión moral. Otro contraste importante es el desenlace. En la historia de Pandora, la humanidad se queda con un último bien, Elpis, la esperanza, ambigua pero presente como contrapeso a los males. En el relato del Edén, los humanos obtienen el conocimiento del bien y del mal, pero también el trabajo penoso, el dolor y la muerte. No hay, al final, un último don luminoso explícito. La redención llegará recién mucho más tarde, a través de otras figuras y narraciones de la tradición judeocristiana. Podemos decir que el mito de Pandora es profundamente fatalista. No hay redención inmediata, solo un castigo que se extiende sobre todos. La historia del Edén, en cambio, se convierte en una lección moral. Subraya el peso del pecado y la importancia del libre albedrío. Mientras Pandora puede ser vista como instrumento de un plan divino, Eva es representada como una figura que elige desobedecer, un matiz que cambia por completo la percepción de su culpa. En este punto del viaje, voy a hacer una pequeña pausa en la trama para mirarnos a los ojos, tú y yo, a la luz tenue de esta noche compartida. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte que desde susurros del pasado valoro profundamente tu compañía. Mi deseo es que seamos una comunidad inmensa de almas nocturnas, unidas por ese impulso casi instintivo de conocer más para comprendernos mejor a nosotros mismos y vivir con más conciencia. Siempre lo repito, conocer la historia es fundamental para no repetir, una y otra vez, los errores del pasado. Por eso, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, a compartir este relato con ese amigo o amiga que disfruta del conocimiento tanto como tú. Y si en algún momento sientes el impulso de apoyar con un gesto extra este proyecto, desde ya mi gratitud es infinita, incluso solo por el hecho de estar aquí, sosteniendo conmigo este instante de calma. Ahora sí, sigamos desenredando juntos el hilo de este mito. El mito de Pandora encaja de manera casi perfecta en las grandes corrientes filosóficas del mundo griego. Para Platón, por ejemplo, no sería tanto una historia sobre la realidad última, sino sobre el mundo de las apariencias. Su filosofía se alza sobre la teoría de las formas o ideas. Según él, lo que percibimos con los sentidos es solo una copia imperfecta de una realidad superior, un dominio donde existen formas puras, inmutables, de las cuales las cosas de nuestro mundo son apenas sombras. Una mesa que vemos y tocamos no es la verdadera mesa, sino una versión degradada de la idea de mesa que habita en ese plano superior. Lo mismo con la belleza, la justicia o el bien. Lo que conocemos son reflejos parciales, nunca la esencia misma. Desde esa mirada, el mito de Pandora podría leerse como una alegoría de ese contraste entre apariencia y esencia. Pandora sería la apariencia, el mundo engañoso que los dioses presentan a los humanos. Su belleza no sería la verdadera belleza, sino una sombra que seduce y distrae. Los dones que le otorgan los dioses son falsos, diseñados para confundir, para atrapar. La jarra, el pitos, es un objeto de este mundo sensible, cargado de imperfecciones, de males que no tienen cabida en el reino de las formas perfectas. La desobediencia de Pandora libera precisamente esos males que representan las imperfecciones del mundo material. El sufrimiento, la enfermedad y la vejez serían, en esta lectura, las sombras que proyecta sobre nosotros la distancia que nos separa de la auténtica realidad. La esperanza, Elpis, tampoco sería un bien puro, sino la última ilusión que nos mantiene fijos en la caverna de las apariencias.
consolándonos para que no cuestionemos las cadenas que nos atan. En cambio, Aristóteles, discípulo de Platón, pero también su gran crítico, se alejaba de esta idea de un mundo de formas separadas. Para él, la realidad se conoce a través de la observación de las cosas concretas. Propuso su famosa teoría de las 4 causas: la causa material, de que está hecho algo; la formal, qué estructura o esencia tiene; la eficiente, quién o qué la produce; y la final, el propósito para el que existe. Si miramos el mito de Pandora con los ojos de Aristóteles, encontramos una explicación de la causa final del sufrimiento humano. Según esta filosofía, todo tiene un fin, un porqué. El dolor, la enfermedad y la vejez no son accidentes, sino consecuencias trazadas por una cadena de causas. El mito nos dice que la causa final de la miseria humana es el acto de Pandora, su apertura de la jarra. La figura de Pandora misma puede verse como un ejemplo que confirma los prejuicios de Aristóteles sobre la mujer. Para él, la mujer era un macho incompleto, un ser gobernado en mayor medida por las emociones que por la razón. El mito refuerza este punto de vista. Es un arrebato de curiosidad y pasión lo que la lleva a desatar el caos. La historia sirve, así, para explicar y justificar la supuesta inferioridad de la mujer y su confinamiento al ámbito doméstico. La esperanza, dentro de esta lógica aristotélica, podría entenderse como la causa final de la perseverancia humana. Es el único elemento que queda en la jarra y su función es mantener a la humanidad en movimiento, incluso ante la adversidad. La esperanza se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante, el porqué de nuestra lucha persistente en un mundo hostil. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, los primeros pensadores de la Iglesia se enfrentaron al desafío de integrar la sabiduría filosófica clásica con la nueva fe. En muchos casos, reinterpretaron los viejos mitos para darles un sentido compatible con la doctrina cristiana. Pero en lo referente a Pandora, la mayoría decidió simplemente ignorarla. La razón es clara. La historia del Edén ya ofrecía un relato poderoso sobre el origen del mal y del sufrimiento. Era una narración que se ajustaba mejor a sus necesidades teológicas. El mal como consecuencia del pecado original, de una desobediencia nacida del libre albedrío. Esa historia permitía justificar la necesidad de salvación a través de Cristo. El mito de Pandora, con su tono fatalista y su énfasis en el castigo divino sin redención, no encajaba bien en esa estructura. Por otra parte, la figura de Pandora, creada como instrumento deliberado de venganza, chocaba con la idea de un Dios benevolente que crea a Eva como compañera y no como trampa. Era un relato difícil de asimilar en un marco que quería insistir en la bondad fundamental de la creación divina. Muchos siglos después, durante el Renacimiento, se produjo un redescubrimiento apasionado de la cultura clásica. Artistas, pensadores y humanistas se sumergieron en los textos griegos y latinos buscando inspiración y modelos. En ese contexto, el mito de Pandora resurgió, pero ya no en su versión original del Pitos, sino en la forma de la caja, difundida por la célebre traducción de Erasmo de Róterdam. La imagen de una mujer hermosa abriendo un cofre misterioso resultó irresistible para los artistas de la época. Pandora se convirtió en un símbolo de la curiosidad humana, de ese impulso a la vez peligroso y fascinante de querer saber más de lo permitido. Los humanistas, que trataban de liberarse del peso del dogmatismo medieval, vieron en Pandora a una figura ambivalente. Por un lado, un aviso sobre las consecuencias del exceso. Por otro, una especie de heroína del conocimiento, alguien que se atreve a levantar la tapa de lo prohibido. Su figura empezó a ser reinterpretada, ya no solo como fuente de desgracias, sino como personificación de un coraje trágico, del precio que a veces hay que pagar por buscar la verdad. La historia se transformó en una reflexión sobre el doble filo de la curiosidad. Es la puerta del progreso, pero también la senda que puede conducir al abismo. En el romanticismo, ese movimiento que glorificaba las emociones intensas, la individualidad y el misterio, Pandora encontró un nuevo rostro. Los artistas románticos tendían a mirar el pasado con nostalgia y a ver en los personajes míticos espejos de sus propias inquietudes. Ella dejó de ser solo el instrumento de Zeus para convertirse en una heroína trágica, una mujer que, movida por la pasión y el deseo de saber, se atreve a transgredir un límite sagrado. Su curiosidad ya no se describe como un defecto,
sino como una virtud peligrosa, un reflejo del impulso humano de explorar, de romper cadenas, de buscar la libertad incluso a costa de la seguridad. Pandora, en esta lectura, no encarna la maldad, sino la valentía. La tragedia no reside en su acto de desobediencia, sino en las consecuencias desproporcionadas que acarrea. Su dolor y su arrepentimiento tras liberar los males la convierten en una figura profundamente conmovedora. Es al mismo tiempo culpable y víctima, activa y arrastrada por fuerzas que la superan. Ese equilibrio la convirtió en una fuente de inspiración privilegiada para pintores, poetas y narradores. Entre los artistas que encontraron en ella un tema irresistible destacan Dante Gabriel Rossetti y John William Waterhouse. Rossetti, uno de los principales representantes del movimiento prerrafaelita, la inmortalizó en una obra de 1871. En su cuadro, Pandora no aparece abriendo un cofre en un paisaje dramático. La vemos sosteniendo una pequeña caja decorada con un rostro melancólico y una mirada distante. No hay dioses ni águilas alrededor, solo ella y el objeto que selló el destino de la humanidad. El foco está puesto en su expresión, en su belleza enigmática y en su soledad. Rossetti no la pinta como una villana, sino como una mujer atrapada en una historia que la sobrepasa, una figura trágica más que maléfica. Waterhouse, en cambio, en su pintura Pandora de 1896, la muestra en un jardín, frente a una jarra abierta. De la abertura se eleva una nube oscura, amenazante. El rostro de Pandora está marcado por el miedo y el arrepentimiento. La belleza sigue ahí, pero teñida ahora de horror. Waterhouse se detiene en el instante de la transgresión, en el momento exacto en que el acto de curiosidad se convierte en catástrofe. Su estilo, caracterizado por una sensibilidad romántica, subraya la unión indisoluble entre belleza y peligro. Ambos artistas, con sus diferencias, captan la esencia de este mito en el arte. Pandora no es un simple personaje secundario de la venganza de Zeus, sino un arquetipo que encarna la mezcla de atracción y amenaza, de inocencia y culpa, de deseo de saber y devastación. Con el tiempo, el mito de la caja de Pandora dejó de pertenecer únicamente a la mitología para infiltrarse en las entrañas de la cultura popular, especialmente en la ciencia ficción y la fantasía. La caja de Pandora se convirtió en algo más que un objeto legendario, en un tipo de artefacto narrativo recurrente, una especie de MacGuffin, ese elemento que impulsa la trama aunque su naturaleza concreta sea secundaria. En incontables historias, la caja de Pandora adopta formas nuevas. Puede ser un artefacto alienígena, una tecnología peligrosa, un libro de hechizos prohibidos, un laboratorio secreto, una puerta dimensional. Su función suele ser la misma: contener un poder o un secreto tan inmenso que su apertura traerá el caos. En el cine, por ejemplo, la Arca de la Alianza en Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida funciona como una variación moderna. Se cree que encierra una fuerza sagrada, y cuando al final se abre, desata un poder devastador sobre quienes la profanan. Es un objeto que no debería ser tocado, un recipiente que guarda algo demasiado grande para el control humano. En la ciencia ficción, el concepto se repite una y otra vez. En la película Prometheus de Ridley Scott, un grupo de exploradores busca el origen de la humanidad y se encuentra, en cambio, con una tecnología alienígena que, al ser activada, libera una plaga mortal. La búsqueda de conocimiento y de origen se convierte en la puerta a la destrucción. Es una especie de fusión entre el mito del fuego de Prometeo y el de la caja de Pandora. En el universo de Harry Potter, la Cámara de los Secretos es otra manifestación de esta idea. Un lugar prohibido que, al ser abierto, libera un antiguo monstruo que amenaza a todos. De nuevo, la curiosidad, o el impulso de descubrir la verdad, se transforma en el disparador de peligros insospechados. El arquetipo se repite porque toca una fibra profunda en nosotros, el miedo a lo desconocido y el presentimiento de que ciertas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. Pero la caja de Pandora no solo vive en la literatura y el cine, también se encarna en personajes modernos. El mito nos ha legado un arquetipo femenino que se reinterpreta una y otra vez. La mujer que, mediante su curiosidad, su inteligencia o su desobediencia, desata fuerzas que cambian el mundo. Un ejemplo llamativo es Lisbeth Salander, de la saga Millennium. Como Pandora, Lisbeth es una outsider, una figura que vive al margen de las normas sociales.
Su mayor poder no es la belleza ni el encanto, sino su intelecto. Es una hacker capaz de violar sistemas, exponer secretos y traer a la luz los horrores ocultos de los poderosos. Su curiosidad no es una curiosidad inocente, sino una fuerza que se lanza deliberadamente contra la corrupción y la injusticia. Puede decirse que, al igual que Pandora, abre cajas llenas de males. La diferencia es que ella lo hace a conciencia, buscando justicia. Katniss Everdeen, en Los Juegos del Hambre, encarna más el aspecto del peligro que el de la curiosidad, pero sigue una lógica similar. Su acto de desobediencia, necesario para sobrevivir, se convierte en la chispa que enciende una rebelión masiva. Su gesto, bien intencionado, libera una avalancha de violencia, guerra y muerte. Katniss se transforma en símbolo de esperanza para millones, pero paga el costo de haberse convertido, sin desearlo, en la que abrió la caja de la revuelta. En la trilogía original de Star Wars, la princesa Leia también puede leerse dentro de este arquetipo. Su decisión de robar los planos de la Estrella de la Muerte, un acto heroico de resistencia, desencadena acontecimientos que incluyen la destrucción total de su planeta natal, Alderaan. Su búsqueda de información, su valentía para desafiar al Imperio, pone en marcha una cadena de sucesos que cambiarán la galaxia entera. Es la heroína, pero también la que abre la puerta a un conflicto de dimensiones colosales. En todas estas figuras, vemos cómo el arquetipo se ha transformado. Lo que en la versión antigua era una advertencia misógina contra la curiosidad femenina, se ha convertido en narraciones donde esa curiosidad y esa desobediencia son también fuentes de emancipación, aunque siempre con un precio alto. El mundo de los videojuegos tampoco ha sido ajeno al magnetismo de este mito. La saga God of War, especialmente su tercera entrega, ofrece una reinterpretación particularmente interesante. En la mitología clásica, la caja de Pandora contiene los males del mundo. En God of War 3, en cambio, la caja oculta algo más, la esperanza de la humanidad. En la historia del juego, los dioses crean la caja como un arma para derrotar a los titanes. Pero Zeus, temiendo que los humanos alcancen ese poder, llena la caja con los males del mundo para ocultar el verdadero tesoro que se esconde en su interior. La esperanza, una fuerza capaz de destruir incluso a los dioses. Kratos, el protagonista, logra abrir la caja, pero en lugar de liberar solamente desgracias, absorbe también el poder de la esperanza. Ese poder lo convierte en alguien capaz de resistir y destruir al Olimpo, pero al mismo tiempo desata por el mundo los males que la caja contenía. El juego invierte así el mito original. En vez de ser un acto de curiosidad lo que libera la calamidad, es un acto de venganza. Y la esperanza no se presenta como un consuelo pasivo, sino como un poder activo, temible, que puede cambiar el curso de la historia. Al final, cuando Kratos comprende lo que ha hecho, decide liberar la esperanza al mundo. No borra todos los males, no restituye el paraíso, pero entrega a la humanidad la fuerza interior para enfrentarlos. Es una reinterpretación que subraya la ambigüedad del mito. La esperanza no es un regalo inofensivo, sino una herramienta poderosa que puede usarse de muchas maneras. Otros videojuegos utilizan la idea de una caja de Pandora disfrazada. En Gears of War, por ejemplo, el planeta Sera es devastado por la guerra en torno a la energía de la Imulsión. Esta fuente de poder promete progreso y abundancia, pero también es origen de una plaga mutante subterránea, los Locusts. La humanidad, en su deseo de aprovechar esa energía, abre sin saberlo una puerta hacia su casi destrucción. En Tomb Raider, especialmente en los reinicios de la saga, Lara Croft se lanza a la búsqueda de artefactos antiguos. En el camino, despierta fuerzas sobrenaturales que la ponen al borde de la muerte una y otra vez. Su pasión por la historia y la arqueología la lleva a abrir tumbas y cámaras olvidadas, que funcionan como cajas de Pandora, llenas de trampas y maldiciones. En BioShock, la ciudad submarina de Rapture nació como una utopía de libertad y progreso. Pero la sustancia conocida como Adam, usada para modificar genéticamente a los humanos, se convierte en el detonante de la locura y la ruina. Rapture termina siendo un infierno, un recordatorio de que incluso las mejores intenciones, buscar la perfección humana, pueden abrir puertas a monstruosidades. Estos ejemplos nos muestran cómo el mito continúa sirviendo como una advertencia actualizada,
Cada vez que abrimos una nueva caja tecnológica, científica o social, podemos estar liberando tanto promesas de progreso como males que todavía no comprendemos. Si miramos nuestro propio tiempo, podemos ver muchas cajas de Pandora abiertas o a punto de abrirse. Pensemos en las redes sociales. Al principio se presentaron como un regalo casi divino de la tecnología, una forma de conectar a personas separadas por miles de kilómetros, de darnos voz, de compartir información libremente. Un paraíso digital donde todos podríamos expresarnos y encontrarnos. Pero, igual que aquel regalo hermoso de los dioses, esas plataformas también han terminado por liberar una nube de males. La desinformación y las noticias falsas se han propagado como una plaga, deformando la percepción de la realidad. El odio y la polarización han florecido en burbujas de opinión, donde solo escuchamos lo que confirma nuestros prejuicios. La ansiedad social, la adicción a los me gusta, la necesidad constante de validación, el acoso y el ciberbullying se han vuelto parte del paisaje digital. La metáfora de Pandora nos ayuda a entender por qué ese regalo se transformó en maldición. Del mismo modo que a Pandora le dieron dones que eran trampas, las redes sociales nos dieron libertad de expresión y conexión global, pero sin proporcionarnos las herramientas éticas y emocionales para manejar ese poder. Abrimos la caja sin saber qué saldría de ella. La inteligencia artificial, por su parte, se ha convertido en la nueva caja de Pandora de nuestra época. Es un poder que puede transformar por completo la vida humana, tanto para bien como para mal. Sus beneficios son enormes. Avances en medicina, eficiencia en la industria, ayuda en tareas complejas, pero también trae consigo riesgos incalculables, automatización masiva y pérdida de empleos, armas autónomas capaces de decidir a quién matar, sistemas capaces de manipular opiniones y distorsionar la realidad hasta hacerla irreconocible. Como Prometeo con el fuego, científicos e ingenieros están creando una forma de inteligencia que podría escapar a nuestro control. Y como en el caso de Pandora, no sabemos realmente qué saldrá de esa caja cuando esté completamente abierta. ¿Encontraremos un nuevo tipo de esperanza al fondo o habremos creado una fuente de sufrimiento inédito? El mito nos advierte sobre esa delgada línea entre el deseo de conocimiento y la soberbia de jugar a ser dioses. Lo mismo ocurre con la biotecnología y el clima. Herramientas como CRISPR nos permiten editar genes y tal vez curar enfermedades incurables, pero también podrían ser usadas para crear armas biológicas o alterar ecosistemas de maneras que apenas alcanzamos a imaginar. La geoingeniería, que propone modificar el clima a gran escala para frenar el calentamiento global, suena tentadora. Pero ¿qué pasaría si al arreglar un problema desatáramos otros peores? Cada avance científico es una nueva etapa que levantamos. Cada vez que abrimos una puerta para solucionar un problema, podemos estar dejando escapar otros. El mito de Pandora nos recuerda que la ciencia, al igual que el fuego de Prometeo, no es buena ni mala por sí misma, pero exige una responsabilidad enorme por parte de quienes la manejan. En este punto de nuestro viaje, conviene tomar aire juntos. Hemos atravesado desde el Olimpo hasta los laboratorios modernos, desde la jarra de barro hasta los servidores digitales. Y sin embargo, el corazón de la historia sigue siendo el mismo. El choque entre la curiosidad y el miedo, entre el deseo de saber y el temor a las consecuencias. Desde Susurros del Pasado, mi intención no es solo contarte leyendas, sino invitarte a pensar en lo que esas leyendas nos dicen sobre nuestro propio tiempo. Si este relato te está acompañando en la madrugada, si te ayudas a hacer las paces con el sueño o simplemente a mirar el mundo con otros ojos, te invito a permanecer conmigo hasta el final. La historia de Pandora aún guarda preguntas que nos conciernen a todos. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el mito de Pandora se entrelaza con la ciencia, la tecnología y nuestras propias formas de vivir el miedo y la esperanza. Pero la historia, tal como nos llegó desde la antigüedad, también tiene un cierre, una especie de recapitulación que nos obliga a preguntarnos quién es realmente culpable y qué lugar ocupa la esperanza en todo esto. Todo empezó con el titán Prometeo, quien, movido por compasión hacia los hombres indefensos, robó el fuego a los dioses para entregárselo. Ese fuego era mucho más que una llama física, era el símbolo del conocimiento técnico, de la capacidad para construir ciudades, forjar metales, crear arte, cocinar los alimentos, alumbrar la noche.
era el inicio de la civilización humana. El gesto de Prometeo fue un desafío directo a la autoridad de Zeus, un ataque a la frontera que separaba a dioses y mortales. Zeus no lo toleró. Lo castigó de la manera más cruel posible, encadenándolo a una roca y entregándolo al águila que día tras día le devoraría el hígado. No satisfecho con ese castigo individual, decidió además vengarse de la humanidad, a quienes consideraba cómplices de ese robo. Ordenó a los dioses fabricar a Pandora, la primera mujer, un ser artificial, un golem programado para traer desgracia. Cada dios aportó un don que en realidad era una trampa: la belleza para fascinar y engañar, la seducción para corromper, la habilidad doméstica para atarla al hogar y la astucia para mentir. Su nombre, la que todo lo da, condensaba una ironía feroz. Su presencia parecía un presente colmado de virtudes, pero en realidad era el envoltorio brillante de un castigo. Pandora fue enviada a la tierra, ofrecida a Epimeteo, el hermano de Prometeo, el hombre que piensa tarde. Él, cegado por el encanto y el resplandor de aquella mujer, olvidó la advertencia de su hermano: nunca aceptes un regalo de Zeus. La tomó por esposa y aceptó en su casa la gran jarra de barro, el Pitos, sin sospechar lo que contenía. Movida por una curiosidad que llevaba en su interior como una semilla implantada, Pandora abrió la vasija y dejó escapar todos los males: el dolor, la enfermedad, la vejez, la miseria, la locura, la guerra, la traición. El mundo, que había sido un paraíso, se llenó de sufrimiento cotidiano. Solo una cosa quedó atrapada en el fondo cuando ella, espantada, cerró la tapa: Elpis, la esperanza. Y allí quedó, suspendida entre la interpretación de quienes piensan que fue un último consuelo y la de quienes ven en ella la más fina de las torturas. Con el paso de los siglos, esta historia ha ido mutando, recibiendo nuevas lecturas. Se ha convertido en metáfora de la condición humana, en espejo de nuestras contradicciones. La curiosidad de Pandora ha sido entendida como vicio, como virtud, como programación divina, como acto de rebeldía e incluso como necesidad psicológica de enfrentar lo reprimido. Al final, la figura de Pandora queda flotando ante nosotros, cargada de ambigüedad, y con ella una pregunta que atraviesa toda la narración: ¿es Pandora la verdadera responsable de la miseria humana o es solo un instrumento de una voluntad más alta y más cruel? Si la vemos como culpable, el mito se convierte en una advertencia severa contra la curiosidad y la desobediencia. La humanidad vivía en un paraíso, y por un acto de imprudencia, abrir lo prohibido, ese paraíso se hizo añicos. Pandora, en esta versión, encarna la falta de autocontrol, el impulso que no se frena a tiempo. La historia se convierte en una coartada ideológica. Explica por qué el mundo es hostil y por qué la culpa recae sobre la mujer, que trae el mal al mundo a través de su curiosidad. Así, el mito justifica una visión del ser humano como criatura peligrosa, propensa a arruinar lo que se le da. Si, por el contrario, la entendemos como víctima, el relato se transforma en una tragedia profunda. Pandora no sería una figura malvada, sino una creación perfecta para un propósito perverso. Habría sido programada para ser seductora, curiosa, obediente al impulso de abrir la jarra. Su acto no sería libre, sino el desenlace inevitable de un plan que Zeus trazó para castigar a la humanidad. En este caso, la responsabilidad no recaería en ella, sino en los dioses que la usan como arma. El sufrimiento humano no sería fruto de la maldad de los hombres, sino de la crueldad, el miedo y el resentimiento de un poder superior. Esa ambigüedad, la pregunta nunca del todo resuelta sobre culpa y destino, es lo que hace al mito de Pandora tan poderoso y tan vigente. Nos enfrenta a dilemas que siguen siendo nuestros. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones? ¿Y hasta qué punto somos producto de la educación, de las estructuras sociales, de fuerzas que no controlamos? ¿Es el castigo que sufrimos consecuencia de nuestras elecciones o de sistemas que nos exceden? La jarra de Pandora, con todos sus males y con esa esperanza en el fondo, es un espejo. Nos permite ver reflejados nuestros propios temores, nuestra imprudencia, nuestras ansias de saber y también nuestra capacidad para resistir. En el universo de los griegos,
Los dioses no necesitan esperanza, no envejecen, no enferman, no mueren, son eternos. Nosotros, en cambio, vivimos con la certeza de nuestro final. Cada día que pasa nos acerca a la vejez, a la pérdida, a la muerte. Y es precisamente en esa consciencia donde la esperanza adquiere su sentido más profundo. No es un simple deseo de que las cosas salgan bien, sino la fuerza que nos permite levantarnos, aunque sepamos que un día desapareceremos. La esperanza es el motor que nos lleva a buscar curas para las enfermedades, a reconstruir ciudades tras una catástrofe, a recomponer vínculos dañados, a intentarlo otra vez después del fracaso. Es la energía que nos devuelve, una y otra vez, al intento de vivir con dignidad en un mundo lleno de males que no elegimos. No somos los dueños de esos males. Nos fueron impuestos por circunstancias o por decisiones ajenas, pero sí somos los únicos capaces de enfrentarlos. A lo largo de la historia del arte, Pandora ha sido representada de formas muy distintas, y esa pluralidad de imágenes refleja las tensiones de cada época. Durante el Renacimiento y el Neoclasicismo, el arte oscilaba entre verla como una figura trágica, casi inocente, y como una mujer seductora y peligrosa. En el Neoclasicismo, los artistas buscaban la perfección de las formas, la serenidad, el equilibrio. Aunque no siempre representaban a Pandora directamente, el ideal de la mujer como figura bella y ordenada, pero al mismo tiempo sospechosa si salía de su rol, estaba presente en muchas obras. La mujer era vista como algo que debía ser guiado, contenido, casi vigilado, porque su descontrol podía derivar en caos. En cambio, algunas obras del romanticismo y del propio Renacimiento mostraron a Pandora como una figura doliente, víctima de fuerzas divinas. En otras, en cambio, se la presentó como encarnación de una sensualidad peligrosa, de una curiosidad que rozaba la transgresión moral. Un ejemplo revelador lo encontramos en la pintura de William Etty, artista inglés de la época victoriana, cuya obra Coronada por las estaciones, 1824, presenta una versión de Pandora rodeada de figuras alegóricas. Ella aparece desnuda, con un cuerpo voluptuoso, siendo adornada por las personificaciones de las estaciones que le ofrecen flores y coronas. La escena rebosa de belleza, pero la desnudez y la atmósfera sugieren algo más, un poder seductor que está a punto de desatarse. La belleza se confunde con amenaza. No se la muestra como ingenua, sino como una fuerza que, al desplegarse, traerá consecuencias. Las representaciones artísticas nos hablan así de las visiones cambiantes de la mujer, unas veces víctima, otras tentadora, unas veces marioneta de dioses crueles, otras fuerza de la naturaleza que escapa a cualquier control. En el fondo, lo que se refleja es la dificultad humana para comprender y aceptar la complejidad del otro, en especial de aquello que se teme. El movimiento prerrafaelita, surgido en el siglo XIX en Inglaterra, dio a Pandora un lugar central como arquetipo de la mujer fatal. Los prerrafaelitas deseaban volver a un arte anterior al clasicismo de Rafael, un arte más intenso, simbólico y espiritual. Dante Gabriel Rossetti, uno de sus máximos exponentes, encontró en la figura de la mujer fatal su gran musa. Para Rossetti, la mujer fatal era un ser de belleza abrumadora, casi sobrenatural, que ejercía un poder hipnótico sobre los hombres y los conducía a la perdición. No necesariamente por maldad, sino por la fuerza de su presencia. Pandora encajaba perfectamente en ese molde, una mujer cuya belleza, curiosidad y destino la convertían en el detonante de una catástrofe universal. En su obra de 1871, Rossetti se aleja del relato literal del mito para concentrarse en la atmósfera emocional. Pandora aparece en primer plano, con el rostro melancólico, los labios ligeramente entreabiertos, una mirada distante. Sostiene en las manos una caja pequeña y ornamentada, que podría estar a punto de abrir. Su cabello, de un tono castaño rojizo, ocupa gran parte de la composición, envolviéndola como una aureola de fuego suave. El fondo es oscuro, lo que acentúa aún más su figura. La simbología oculta eleva aún más la obra. En el fondo, Rossetti incluye una inscripción en griego, tomada de Hesíodo, que dice: «Y una mujer, de todos los dones de Olimpo, Pandora, que lo da todo». La frase remarca la ironía de su nombre,
Es la depositaria de todos los dones, pero también de todos los males. La pintura no se centra en el momento de la liberación de la jarra, sino en el instante previo, en la tensión contenida entre la curiosidad y el destino. No vemos el caos ni los males escapando. Vemos a una mujer sola, en silencio, sosteniendo la llave de un desastre que aún no ha ocurrido. Rossetti la representa más como víctima que como villana, como alguien cargada de un destino ineludible, que parece entristecerla incluso antes de cumplirse. Es una exploración de la dualidad de la mujer, de su belleza y su peligro, pero también de su tristeza y su vulnerabilidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mito de Pandora se transformó otra vez bajo la lente del simbolismo y el modernismo. Estos movimientos artísticos y literarios estaban obsesionados con los sueños, las emociones, el inconsciente, todo aquello que no se ve a simple vista. Para los simbolistas, la vida estaba atravesada por una fatalidad inescapable. El ser humano parecía condenado a repetir destinos escritos de antemano. En ese marco, Pandora no era una mujer que elige desobedecer, era una figura arrastrada por una fuerza superior. La caja o jarra no era solo un objeto curioso, sino un imán irresistible. No la abre porque quiera romper las reglas, sino porque el propio destino la empuja hacia ese gesto. Pandora encarna la fatalidad, la fuerza del sino que ninguno puede esquivar. El modernismo, influido por el psicoanálisis y los nuevos estudios sobre la mente, dio un giro más radical. Empezó a leer la caja de Pandora como metáfora de la psique humana. La jarra no contenía únicamente males externos, sino también deseos reprimidos, traumas, miedos enterrados. Abrir la caja equivalía a destapar el inconsciente. La liberación de los males dejaba de ser solo una tragedia cósmica para convertirse en un proceso psicológico, enfrentarse con todo aquello que hemos guardado dentro de nosotros mismos. La esperanza, elpis, se convertía en ese último elemento que podía dar sentido a la apertura. Después de liberar dolor, miedo, rabia y sufrimiento, lo que queda es la posibilidad de sanación, de integración. La esperanza ya no era solo un regalo de los dioses, sino una fuerza interior necesaria para soportar y trabajar con lo que habita en nuestro interior. El psicoanálisis de Freud llevó esta interpretación aún más lejos. Para Freud, la mente humana se divide en consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente es una especie de cofre o baúl, donde se almacenan los deseos y recuerdos que consideramos inaceptables, aquellos que nuestra moral o nuestra mente rechaza. Están ahí, ocultos, pero siguen influyendo en nuestra conducta. La jarra de Pandora se vuelve entonces una metáfora perfecta del inconsciente, un recipiente sellado lleno de contenidos que no queremos ver. El mundo perfecto antes de que se abra la jarra sería un mundo donde el inconsciente está completamente reprimido, donde no enfrentamos nuestros traumas ni conflictos. Pero, como decía Freud, lo reprimido siempre retorna. La curiosidad de Pandora sería ese impulso interno que nos lleva, tarde o temprano, a abrir la tapa, a dejar salir lo que estaba encerrado. Cuando los males salen de la jarra, el mundo se vuelve doloroso y caótico. En términos psicoanalíticos, sería el momento en que los contenidos reprimidos irrumpen en la conciencia. Miedos, resentimientos, deseos ocultos. El proceso es doloroso, sí, pero también es el primer paso para la sanación. Solo lo que se hace consciente puede ser trabajado y eventualmente curado. Así, el acto de Pandora es autodestructivo y sanador a la vez. Sin apertura no hay cura. Carl Jung, discípulo de Freud que luego siguió su propio camino, amplió esta lectura. Para él, el inconsciente no contenía solo traumas individuales, sino también arquetipos colectivos, imágenes y patrones universales heredados de toda la historia humana. Los mitos eran precisamente expresiones de esos arquetipos. Pandora, en clave junguiana, podría representar varios de ellos. Uno es el ánima, la parte femenina del inconsciente de los hombres, esa dimensión de sensibilidad, intuición y emoción que todo hombre lleva dentro. La historia de Pandora sería, entonces, la de un mundo masculino que se ve confrontado con su lado femenino, que trae tanto luz como caos. Otro arquetipo que encarna Pandora es el de la gran madre destructora, la fuerza femenina que no solo da vida,
sino que también puede destruirla. Al abrir la jarra, Pandora libera los males que dañan a la humanidad. No porque sea malvada, sino porque representa una fuerza de la naturaleza que no obedece a la moral humana. Ese arquetipo se repite en muchas culturas, diosas que son a la vez madres y destructoras, protectoras y terribles. En esta visión, los males que salen de la caja son los aspectos sombríos de nuestra psique colectiva, y la esperanza es el arquetipo de la resiliencia, la parte de nosotros que insiste en recomponer lo roto, en levantarse pese al peso de la sombra. No es un sentimiento superficial, sino una fuerza profunda arraigada en el inconsciente colectivo. El mito de Pandora, aplicado a la terapia psicológica, se ha convertido en una metáfora muy útil. Abrir la caja significa enfrentarse a traumas, secretos, culpas y dolores que hemos mantenido encerrados. Mientras permanecen ocultos, esos males operan en la sombra, condicionando nuestra vida sin que lo sepamos. En un proceso terapéutico, el paciente es invitado a abrir su propia jarra interior, a sacar a la luz esos contenidos. El momento en que aparecen suele ser doloroso. Hay lágrimas, rabia, miedo. Es como si todos los males salieran al mundo interno de golpe. Pero solo entonces se puede empezar a trabajar con ellos, a comprender su origen, a sanar las heridas que causaron. La esperanza, en ese contexto, es la confianza en que ese proceso, por duro que sea, puede conducir a una vida más integrada. No es una promesa de felicidad eterna, sino la convicción de que se puede vivir sin estar esclavizados por lo que se oculta en el interior. Una vez abierta la caja, ya no hay vuelta atrás. Solo queda seguir adelante, con la esperanza como aliada. La reflexión filosófica sobre la esperanza también encuentra en este mito un punto de apoyo. Para los griegos, como vimos, Elpis no era necesariamente algo bueno. La esperanza podía considerarse un engaño que mantenía a los hombres en una ilusión sobre el futuro. Los trágicos muchas veces la retratan como una especie de trampa, un susurro que promete lo que nunca llega, prolongando así el sufrimiento. Los estoicos, por su parte, desconfiaban profundamente de la esperanza. Para ellos, la virtud consistía en aceptar el presente tal como es, sin depender de lo que podría ocurrir. La esperanza y el miedo eran dos caras de la misma moneda. Ambas se centraban en el futuro y nos alejaban de la serenidad del ahora. El sabio estoico procuraba extirpar tanto la desesperación como la esperanza, para vivir de acuerdo con la razón y en armonía con el destino. Con la Ilustración, la esperanza cambió de rostro. Dejó de verse como una emoción engañosa y se convirtió en confianza en el progreso humano. Filósofos como Kant empezaron a pensar que la humanidad podía, por medio de la razón, la ciencia y la educación, construir un mundo mejor. La curiosidad de Pandora se transformó en un impulso legítimo hacia el conocimiento. Abrir cajas, investigar, experimentar, ya no era un pecado, sino el camino hacia la emancipación. La esperanza ilustrada no era pasiva, era una fe en la capacidad humana de transformar la realidad. El conocimiento se convirtió en una nueva caja de Pandora, llena tanto de riesgos como de oportunidades, pero con la convicción de que podríamos aprender a manejar sus contenidos. El existencialismo, en cambio, contempló la esperanza desde otro ángulo. Para autores como Albert Camus, vivimos en un universo indiferente, sin sentido predeterminado. La vida humana se desarrolla en el choque entre nuestra necesidad de encontrar significado y el silencio del mundo. Ese choque es el absurdo. En un contexto así, la esperanza ya no puede ser una certeza de que las cosas saldrán bien, porque no hay garantías. Se convierte más bien en un acto de rebeldía, la decisión de seguir viviendo y buscando sentido, aun sabiendo que no hay ninguna promesa de que lo encontremos. Es la actitud de Sísifo, empujando su roca montaña arriba, sabiendo que volverá a caer, pero encontrando sin embargo dignidad y hasta alegría en el simple hecho de persistir. En este marco, la esperanza que queda en la jarra de Pandora no es una promesa de salvación, sino la fuerza que nos lleva a seguir luchando pese al sinsentido. No es algo que los dioses nos dan, sino algo que creamos nosotros mismos. En el mundo actual se suele confundir la esperanza con el optimismo, pero no son lo mismo. El optimismo es la creencia de que las cosas, de una u otra forma, saldrán bien. A menudo ignora los males o los minimiza.
Un optimista puede confiar en que todo se arreglará, aunque no actúe para que eso ocurra. La esperanza, en cambio, reconoce el mal, mira de frente el dolor, el conflicto, la enfermedad. No se hace ilusiones ciegas, pero aún así elige seguir adelante. La esperanza no dice nada malo pasará, sino pase lo que pase, haremos todo lo posible para responder con dignidad, para mejorar lo que se pueda mejorar. Es una disposición activa, no pasiva. En el mito de Pandora, una vez que los males han salido de la jarra, el mundo no vuelve a ser perfecto, el sufrimiento permanece. La esperanza que queda en el fondo no elimina el dolor, pero sí ofrece la posibilidad de enfrentarlo sin caer en la pura desesperación. En tiempos de crisis climática, guerras, pandemias y transformaciones tecnológicas vertiginosas, esta diferencia se vuelve crucial. El optimismo puede llevarnos a negar la gravedad de los problemas. La esperanza, en cambio, nos impulsa a actuar a pesar de ellos. La crisis climática es un ejemplo claro de caja de Pandora abierta. Durante décadas, la humanidad ha quemado combustibles fósiles, talado bosques, contaminado mares, como si el planeta fuera un pito inagotable. Los científicos advirtieron una y otra vez que estábamos alterando el clima, derritiendo hielos, subiendo el nivel del mar. Muchas de esas advertencias fueron ignoradas, igual que las voces que advertían a Epimeteo sobre los regalos de Zeus. Hoy vivimos las consecuencias: olas de calor extremas, tormentas desatadas, incendios forestales incontrolables, pérdida acelerada de biodiversidad. Es como si la jarra se hubiera abierto y de ella hubieran salido sequías, inundaciones, huracanes y plagas. En este escenario, la esperanza no puede ser ingenua. No basta con creer que la tecnología nos salvará mientras seguimos actuando como siempre. Lo que necesitamos es una esperanza activa, la convicción de que aún podemos amortiguar el daño, cambiar nuestros hábitos, transformar la economía, cuidar los ecosistemas que quedan. Es la esperanza lo que empuja a los científicos a investigar energías limpias, a las comunidades a reforestar, a los jóvenes a alzar la voz. En tiempos de guerra, cuando el odio y la destrucción parecen dominarlo todo, el mito de Pandora vuelve a hablar. Los males que salieron de la jarra, la guerra, la traición, la miseria, son demasiado familiares. Pero también en esos momentos, la esperanza es lo que permite que la gente se organice para ayudar a los demás, que las ciudades bombardeadas se reconstruyan, que se firmen tratados de paz cuando todo parecía perdido. En una pandemia, como la que hemos vivido recientemente, un virus invisible se esparce por el mundo, igual que los males que volaron desde la jarra. Enfermedad, muerte, miedo, aislamiento. Sin embargo, incluso allí la esperanza demostró ser una fuerza real. La esperanza en la ciencia, en la cooperación, en la capacidad de cuidarnos unos a otros. Fue esa esperanza la que sostuvo a médicos extenuados, a investigadores buscando vacunas a contrarreloj, a personas que se adaptaron a una vida distinta para proteger a los más vulnerables. La historia de Pandora nos recuerda que el mundo es, y siempre será, imperfecto. Pero también nos muestra que, en medio de esa imperfección, hay una fuerza que nos permite seguir adelante, resistir y crear belleza, la esperanza. En este punto, mientras la noche quizás sigue avanzando a tu alrededor, es probable que te preguntes: ¿qué significa la esperanza para mí, aquí y ahora? No como un concepto abstracto, sino como algo que respiras, que te sostiene en tus propios días difíciles. Desde susurros del pasado, mi deseo es que este viaje por el mito de Pandora no solo te haya entretenido o ayudado a conciliar el sueño, sino que también te haya ofrecido un espejo. En él puedes ver reflejada la lucha de Prometeo, la soberbia de Zeus, la ingenuidad de Epimeteo, la curiosidad y el dolor de Pandora. Y sobre todo, puedes ver esa pequeña chispa que queda al fondo de la jarra, esperando siempre ser reconocida. La historia no nos da respuestas cerradas, no nos dice con certeza si la esperanza es un regalo o una maldición. Nos obliga a decidirlo por nosotros mismos, en nuestra vida concreta. En un mundo plagado de males, quizá la diferencia entre rendirse y seguir adelante dependa precisamente de eso, de cómo entendemos y vivimos la esperanza. Si este relato te ha acompañado suavemente en la oscuridad, si te ha permitido pensar, sentir o simplemente descansar la mente,
mientras las horas pasaban, entonces mi propósito se ha cumplido. Esto que acabas de escuchar no es solo un mito antiguo, es una conversación íntima entre tu presente y un pasado que nunca termina de irse. Aquí se despide, por ahora, susurros del pasado, tu voz en la madrugada, tu cómplice en esas noches en que el sueño se resiste o el pensamiento no deja de girar. Si este viaje por la caja de Pandora te ha resultado valioso, te invito a dejar tu like, a suscribirte y a compartir este relato con quienes aman, como tú. Las historias que hablan tanto de dioses como de lo más humano. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura, donde quizá abramos juntos otra caja, otra puerta, otro mito, pero siempre con la esperanza de encontrar en ellos un poco más de luz.